Hola, hola, hola. Hoy estamos en una nueva sesión para conversar de esos temas que a nosotros nos apasiona y que queremos llegar a insertar en cada una de las mesas de conversación, en cada espacio que se genere en torno al país, al desarrollo, pero sobre todo al desarrollo urbano, los temas de urbanismo, los temas de diseño, arquitectura, medio ambiente, todos esos diversos temas en los que estamos empeñados en generar criterio, en generar opiniones y sobre todo en intercambiar esas opiniones para ir construyendo y entendiendo los procesos, pero sobre todo construyendo colectivamente un camino común que es en el que estamos destinados a convivir, porque he de decirles que las ciudades seguirán creciendo. Hoy ya iremos por el 55%, posiblemente llegando ahí en Guatemala, del proceso de urbanización. Así que invitadas e invitados para poder acompañarnos en estas jornadas que vamos a traer esos temas desde diversos puntos de vista, con diferentes invitados e invitadas que podrán enriquecernos nuestra perspectiva. Bienvenidos entonces a Ciudad Viva, su programa que va a hablar de estos temas de urbanismo y de ciudad, y que vamos a compartir este espacio normalmente con Manfredo Corado, quien ustedes ya conocen, co-conduciendo este espacio para poder conversar de una manera más fluida y desde diferentes puntos de vista. Hoy no me acompaña Manfredo, pero en cambio sí tengo una invitada a la cual admiro muchísimo y aprecio muchísimo, una colega, mi querida Pamela Castellán. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Nino, bien, gracias, la admiración es mutua, muchas gracias. No, lindísimo, la verdad que en la ruta de las profesiones siempre hay como compañeros de retos, de experiencias y sobre todo de aprendizajes. Justamente Pamela es una de ellas, tenemos ya un tiempito de conocernos y también es una persona capaz de generar espacios muy productivos, muy interesantes y muy valiosos, siempre desde la perspectiva de la carrera, ¿no? De la profesión, de la arquitectura, pero también ampliando un poquito el espectro hacia un tema que particularmente a mí me mueve y me motiva muchísimo. Así que vamos a dejar primero, antes de entrar en materia de lo que te dedicas, directamente a escuchar un poco tu historia, cómo llegaste a la arquitectura, cómo visualizas este proceso de diálogo permanente entre el espacio que uno diseña, visualiza y sueña y el espacio real que convivimos. Así que cuéntame un poquito de ti, Pamela. Gracias. ¿Dónde estudiaste? ¿Qué carrera sigues? Ya lo adelanté porque somos colegas arquitectas. No, sabes que soy diseñadora gráfica. ¿De veras? Estudié licenciatura en diseño gráfico. Pero lo que realmente me enganchó a este tema es el tema de sostenibilidad. Ajá. Yo llegué al Green Building Council para hacerme cargo de toda la parte de educación, de las plataformas educativas, para crear estos espacios que tú mencionas de intercambio y conocimiento y demás. Fue un tema que me enganchó y me apasionó desde el día uno, y empezar a conocer el sector inmobiliario, el sector de la construcción, pues me terminó de enganchar. Creo que esa combinación de sector construcción con la parte de sostenibilidad clave. Es impresionante el impacto que puede tener, ¿verdad? Y pues viendo que pues trabajando y enfocando mis esfuerzos hacia eso, el impacto podía ser mayor. Yo me tracé, ¿verdad?, un propósito personal de siempre trabajar en algún lugar que pues generara impacto positivo para mi país y para mi familia, ¿verdad? Entonces fue ahí donde encontré el cruce perfecto, ¿verdad?, de estos dos temas. Y así fue, hace 11 años. Así ha sido, definitivamente, pero qué increíble. Yo siempre di por hecho, porque manejas el tema de ciudad al 100%, y además estudiaste en la Facultad de Arquitectura. La facultad era la misma. Ya de la Landívar, ¿no? Sí, de la Landívar. Y ya con el tiempo, pues sí, fui tomando todas las acreditaciones y demás de construcción sostenible, y pues la maestría que tomé al final fue de innovación social y economía solidaria, que pues también es un tema distinto, pero al final lo que busca es ese desarrollo positivo y de triple impacto para la sociedad. Y otra vez, ¿verdad?, el rol del desarrollo inmobiliario, el desarrollo de las ciudades es clave. Clave. Sí, bueno, genial, porque es que sobre todo sabiendo de tu formación inicial, me gusta mucho porque hay un tema que siempre ha sido para mí como un objetivo a colocar en la mente de las personas, la enorme relación que hay
en torno al diseño, y estoy Sí. hablando del diseño en general, no solo de la arquitectura, sino que el entorno, los colores que nos rodean, la manera en que, y esto es lo bonito, ¿verdad? Nosotros, seres humanos, diseñamos nuestro hábitat y nuestro entorno, y es una relación de doble vía, ¿no? Sí. Porque se supone que uno es el que diseña su entorno, y al final el efecto de ese diseño original termina diseñándote a uno, ¿no? Y eso es clave porque la gente mayormente no tiene mucha conciencia de lo importante que es diseñar adecuadamente los entornos donde nos desarrollamos y donde nos relacionamos. Así que eso me explica a mí también muchos aspectos de cómo la vida se vuelve disfuncional muchas veces en nuestros barrios, incluso en nuestras casas, ¿no? Porque hay detalles que tienen que ver, que afectan muchísimo, hasta el tema de la iluminación, o como hablábamos, los colores, la decoración, y particularmente entonces el tema de esa relación intrínseca que hay dentro o entre lo construido y lo natural, ¿no? De alguna manera, tú ya lo dijiste, hablaste también del triple impacto, y a mí me gustaría entender desde tu perspectiva individual, de tu visión también técnica y profesional, cómo es que abordas esa temática del desarrollo de ciudades. ¿Cuál es tu visión de, siempre hay una motivación, un motor que nos obliga o nos empuja a tomar acción, de alguna manera tal vez marca la vocación, el puesto de trabajo donde te has desarrollado y todo lo demás? Y antes de entrar en detalle de lo que es el Green Building Council Guatemala, entender cuál es tu visión, cuál es ese problema o esa disonancia que de alguna manera te ha motivado a que tus esfuerzos estén enfocados, en este caso, y tú me dirás si es así, en conseguir esta armonía que deberíamos tener entre las ciudades y la naturaleza. Sí, pues bueno, creo que cuando uno ve las necesidades que tiene Guatemala como sociedad tenemos todavía muchas necesidades necesidades básicas insatisfechas en la mayoría de la población. A mí eso es lo que me mueve y me hace pensar de que las acciones muchas veces no están dirigidas hacia allí. Te deben, ¿verdad? Y si hablamos de ciudad y desarrollo inmobiliario, pues me atormenta pensar el déficit habitacional que tenemos, que necesitamos construir mucho y rápido, pero que eso sí o sí tiene que pasar de una manera sostenible, con esa armonía, con los recursos naturales, porque tiene que darse las dos cosas, tiene que darse el desarrollo grande, la urbanización acelerada, tiene que darse, es un momento importante para el país, pero con el balance y con esas características, ¿no? de ser amigable con el ambiente, de causar el menor impacto negativo posible. Siempre 100%. Va a haber un impacto, ¿verdad? Tratar de reducirlo lo mejor posible. Eso es lo que me mueve y me motiva. Me encanta porque obviamente compartimos esa visión de ciudad sensible, de esa ciudad que deberíamos tratar de provocar, que es una ciudad que promueve el desarrollo sostenible, ya lo decías tú, Pamela, porque yo tengo un conflicto, ¿verdad?, en el término de la gestión que desde la sociedad civil, desde mi profesión de la arquitectura, que al final derivó más en un tema de urbanismo, que me satisface muchísimo porque justamente me permitió no estar, digamos, aislada antes, en mi época, en un tablero de dibujo, y hoy diseñando desde los programas de diseño con esa idea de que el arquitecto, y aparte que la palabra es muy grande, ¿no? El arquitecto entiende de alguna manera muy brillante, adecuada, cómo el ser humano se debe desarrollar, cómo debe vivir, cómo deberían ser las casas y las viviendas y todo lo que uno propone para ir articulando un espacio común que compartimos, que son las ciudades. Y al final, cuando tú te das cuenta que, y es una tendencia muy grande para quienes trabajamos en temas de diseño, a enamorarnos de los objetos que diseñamos, tanto ya sea una pieza gráfica, como una pieza de diseño industrial, como una vivienda o un edificio. Y entonces sucede que
queremos colocar nuestra pieza, que en maqueta, que en todos los programas se ve divinamente, en los renders, pero que al final la disociamos de ese entorno urbano al cual sí o sí va a tener que pertenecer. Entonces sucede esas incongruencias en que, por ejemplo, en una ciudad como Guatemala, donde tenemos la problemática, pero sobre todo la fortuna de contar con un 42% de superficie urbana que está constituida por ecosistemas naturales, ¿no? Y digo problemática porque ciertamente, como hemos venido tratando a los barrancos, se ha tratado desde la perspectiva compleja de verlos como límites y espacios que dividen la ciudad y que para colmo funcionan muy bien como esos escondites donde la ciudad puede esconder con toda facilidad todo aquello que no quiere asumir o simplemente ver, ¿no? Los asentamientos informales, la precariedad, la contaminación de los ríos, la basura, y entonces todo lo que tu visión propone y todo lo que claramente hay diferentes espacios en los que estamos tratando de combatir es ese desarrollo urbano depredador que además no se limita a desarrollarse como objeto arquitectónico en las áreas urbanas de la ciudad, sino que va creciendo en una demanda sin duda comandada por lo que dicta el mercado y el mercado inmobiliario, que entonces empieza a invadir ya no las áreas tradicionales, y no es que uno sea tremendamente apegado al pasado, sino que esas áreas originales de las ciudades originarias, y valga un poco la redundancia, donde se funda la ciudad, donde efectivamente la ciudad va creciendo mientras la tecnología no permitía esta aceleración de la construcción, va creciendo de una manera un poco más orgánica y un poco más lenta, que permite entonces, o permitía entonces, no perder esa congruencia entre un pasado que siempre se dice que todo tiempo pasado fue mejor, no necesariamente es así, pero sí era muy importante mantener ese hilo conductor histórico y social. Y hoy, en cambio, tenemos una ciudad que se expandió muchísimo, muy en torno a una movilidad soñada, ideal, que estaba visibilizada a través del poder tener un vehículo particular, y que hoy terminó saturando no solo nuestra ciudad, sino que muchas ciudades del mundo y particularmente de América Latina. ¿Cómo ves tú ese enorme reto de encontrarnos con este objeto urbano que son nuestras ciudades? En Guatemala no es solo la ciudad de Guatemala, porque tenemos muchas ciudades intermedias que vienen a la colita un poquito más atrás y que lamentablemente están cometiendo los mismos errores que la ciudad de Guatemala. Me imagino que en esa búsqueda de ese equilibrio, de alguna manera ya tú nos has contado tu visión y tu vocación, que tiene que ver con la vivienda y también con esa relación entre lo construido, la arquitectura, el objeto arquitectónico, los espacios públicos y sobre todo esos espacios naturales que tenemos en la ciudad. Es a partir de ahí que tú conoces la labor del Green Building Council y cómo entonces ya se desarrolla tu carrera en una institución que de alguna manera tiene esa visión. Sí, pues bueno, el Guatemala Green Building Council es una organización global, somos parte de un movimiento mundial, hay 87 países que tienen un Green Building Council trabajando en su país. Estamos organizados en redes regionales y ahorita tenemos la dicha de presidir la Red de las Américas. Son 17 países que estamos trabajando juntos con esa visión de que construir sostenible y resiliente sea la única manera de construir en Guatemala, y si lo vemos como región, en la región. Lo que hacemos pues es promover esas buenas prácticas y todo lo que tú mencionas. Al final, ahora pudiéndonos ver con otros países, a veces hablamos mal del hecho de compararse, pero no, ¿verdad? Es compararse para aprender, replicar lo que nos sirve. Y yo siempre digo, Guatemala es privilegiada en ir unos pasitos atrás porque nos permite adoptar todo lo que ya funcionó en otros países y que nuestra curva de aprendizaje sea un poquito más corta. Claro. Esa es la ventaja, tiendo a pensar muy en positivo, pero todo lo que mencionabas antes, creo que ahorita estamos viviendo la consecuencia de mucho descuido anterior, el no tener una normativa clara. Yo creo que el sector de la construcción
es quizás de los que más normativas y lineamientos necesita, porque necesitamos marcar como que las reglas del juego para que funcione de una manera armoniosa, ¿verdad? Y creo que esa es lo que ha faltado, y es por eso también que surgen organizaciones. Creo que hoy justo estuve en una reunión donde habíamos 6 organizaciones, que las 6 trabajamos directamente con el desarrollo inmobiliario. Hay muchísimas organizaciones, cada quien como que buscando cómo aportar, y la común o lo constante es que todas estas organizaciones están buscando proponer normativa, proponer reglas del juego a las cuales como adherirse, y cada vez se ve más la necesidad, ¿verdad?, de contar con esos instrumentos que nos puedan ayudar a que ese desarrollo que sí necesitamos, que queremos que pase, se dé de una manera ordenada y positiva para todos, ¿verdad? Y que no se vea el desarrollo inmobiliario como el diablo, pues, ¿verdad? Que cuando se ve que se empiezan a perimetrar un terreno, empiezan las alertas y demás, sino que más bien entendamos que es posible que estos desarrollos traigan prosperidad, traigan otros aportes, que si bien es cierto, los impactos siempre han existido y siempre van a existir. Guatemala, su nombre, ¿qué significa, verdad? Espacio de, ¿cómo es? Lugar de muchos árboles. Sí. O sea, todos, el lugar que estamos ocupando hoy, ahorita, en este momento, en el momento que fue construido, definitivamente hubo un impacto. Así todos los hogares en Guatemala han causado algún impacto y causarán un impacto. Lo que queremos, ¿verdad?, es que ese impacto sea menor o nulo, ¿verdad?, o que pueda hacerse compensado. No sé, hay muchos mecanismos, muchísimos mecanismos en el mundo y en Guatemala también ya, para hacer esos desarrollos de una manera más armoniosa. Yo creo que, bueno, esto es clave, ¿verdad?, porque efectivamente, como hablaba, hoy la tecnología nos hace nos permite una velocidad de desarrollo mucho menor que antes, entonces los impactos ya no tienen el espacio o el tiempo para efectivamente recuperarse, ¿no? Sí. Y en relación a eso, bueno, hay una inquietud muy grande, justamente lo que tú decías, creo que es muy importante esa reacción natural, porque al final nosotros somos seres que somos parte de esa naturaleza y tenemos un apego natural necesario e imprescindible para mantener nuestra salud física y mental con la naturaleza. Entonces, hay actualmente, de hecho en el país hay un despertar ciudadano que está ya dispuesto a defender los pocos bosques que quedan. Sin embargo, hay un conflicto también muy grande en el que tenemos que tener la suficiente capacidad para no impedir ese desarrollo que también es necesario, pero sin depredar espacios que son naturalmente irrecuperables, porque aunque el reglamento te ordena, por ejemplo, si tú vas a talar tienes que compensar, ya sea en plata, a las instituciones para que puedan reforestar o reforestar, pero en términos biológicos y naturales esa compensación no es tal, porque el ecosistema que depredaste nunca va a volver a recuperarse. Entonces son bosques que tienen muchos años, con una biodiversidad animal y vegetal que no se puede volver a reproducir. En torno a eso, creo que tú podrías darnos un panorama más actual de cómo ha sido esa relación con los desarrolladores. El despertar ciudadano, yo lo tengo claro, está ahí vigente, pero cómo entonces podemos maniobrar o trabajar de una manera armoniosa con los desarrolladores que están ávidos de tener ese espacio de desarrollo y de negocio, con esta reglamentación que al día de hoy ahí existe, pero no se cumple. Y, por supuesto, se tiene que mejorar porque el cambio climático también está poniendo nuevos retos al respecto. Sí, como dices, todo necesita una evolución, ¿verdad? Tal vez los problemas climáticos o de conservación no los teníamos años atrás, no era momento de alerta, ahora lo son. Eso es genial, y como toda normativa, como todo reglamento, igual necesita actualizarse y refrescarse y acoplarse a las necesidades del momento. Y yo creo que eso es algo que está sucediendo. Ahorita se nos está haciendo ver, ¿verdad?, la necesidad de incorporar cuestiones ambientales quizás un poco más fuertes, o más bien con que se dé cumplimiento a lo que ya existe, sería un gran avance. Tengo la suerte, pues, de trabajar todos los días y directamente con desarrolladores innovadores. Yo les digo que son como la nueva generación del desarrollo en el país, que son, yo les digo siempre, como valientes e innovadores, que al final se han atrevido a incorporar estas tecnologías, a incorporar estos nuevos procesos, a probar qué pasa financieramente, si hacen o no hacen algunas cuestiones. Y pues en Guatemala, para contarles, tenemos
ya más de 2.000 unidades de vivienda que se han construido y ya están ya por operar o ya operándose de una manera sostenible. ¿Eso en qué repercutió? Pues que el proceso constructivo tomó medidas para causar menores impactos, que están en cumplimiento completo de la ley, que donde hubo necesidad de compensar se compensó, que pueden demostrar que redujeron su necesidad de demanda de agua, por ejemplo, su demanda de energía, y eso en consecuencia que las familias que viven ahí pues pagan menos de luz, pagan menos de energía y tienen incentivos, ¿no? Se han creado incentivos también financieros, ¿verdad? Este desarrollador puede ahora pedir mejores condiciones de crédito en el banco, igual el comprador de la vivienda, que su hipoteca pueda tener mejores condiciones. Entonces, se ha dado como un momento, pero sigue siendo la minoría de proyectos quienes lo están haciendo. Lo que necesitamos y el porqué de nuestra labor y de mi trabajo de todos los días es escalar y que en Guatemala pues, sea la única manera de construir. Eso es lo que buscamos. Ese es el ideal. Y tú mencionabas algo muy importante, el cambio climático nos va poniendo nuevos retos y algo que mencioné al inicio, la parte de resiliencia. No solamente se trata ya de mantener lo que tenemos, sino prepararnos para lo que viene, ¿verdad? Exacto. Estamos viendo cambios importantes y nuestro país está catalogado como un país altamente vulnerable a esos efectos, así que como en el diseño urbano, en el diseño de las ciudades, son la primera línea, ¿no?, de recibir esos impactos y necesitamos estar preparados y que nuestras ciudades contemplen también ese tipo de prácticas. Un ejemplo muy sencillo y que es el que más se utiliza en las ciudades, por ejemplo, las ciudades esponja, sí. Todas estas ejemplos maravillosos que hay para captar el agua de lluvia, ¿verdad? Porque al final en el agua tenemos abundancia, pero tenemos una muy mala gestión, entonces perdemos esa posibilidad de cosechar el agua. Y entrando un poquito ya en la tierra derecha de este programa, a mí me gustaría que nos contaras sobre las certificaciones, porque creo que el Green Building Council ha avanzado muchísimo en integrar esa posibilidad, que además son también incentivos, ¿no?, pero también son entes reguladores que de alguna manera permiten poner en práctica esa visión de ciudad sostenible que cumpla con los requerimientos sociales, ambientales y económicos. Bueno, nosotros hemos sido reconocidos por ser promotores de las herramientas de certificación en el país. Hoy en Guatemala es la única manera que tenemos para poder etiquetar un edificio como edificio sostenible de uno que no lo es a través de una certificación, porque no tenemos un reglamento de construcción sostenible, por ejemplo. Esa es una muy buena sugerencia. Entonces, a desarrollar. No tenemos esto, entonces tenemos que recurrir a estas certificaciones para que nos digan y que un ente tercero nos verifique si este edificio cumple con lo mínimo que esta certificación pide. En Guatemala tenemos presencia de 4 certificaciones. Cada vez se amplía un poco el abanico. Nuestra visión es que hayan opciones. No todos los proyectos son iguales, no todos los proyectos tienen los mismos objetivos, el mismo uso. Y entonces que exista una certificación para cada proyecto y más bien que el proyecto decida cuál es la que mejor se apega a sus objetivos, presupuesto y demás, ¿verdad? Entonces, en Guatemala tenemos, por ejemplo, LEED. LEED es una herramienta de certificación que ha sido utilizada en todo el mundo. Es la más usada en el mundo, tiene billones de metros cuadrados certificados en los 5 continentes y en Guatemala no es la excepción, es la certificación que también tiene más proyectos que han buscado incorporarla. LEED ha marcado como la tendencia, LEED ha sido utilizada también por ciudades que adoptan a la certificación como los criterios mínimos a solicitar ya para un reglamento y demás. LEED en Guatemala pues ha sido muy bien usada para proyectos comerciales. En un inicio, los primeros años eran oficinas las que buscaban esta certificación. Ahora tenemos centros comerciales, bodegas, parques industriales, viviendas, o proyectos de viviendas. Hay un proyecto que es el primer proyecto que se alcanzó la certificación como comunidad, ¿verdad? LEED for Communities. Ahí certificó el urbanismo del proyecto. Eso es algo muy lindo del LEED, que tiene 21 formas de cómo lo puedes aplicar. No es una receta única y que todos tengan que hacer lo mismo, sino tú vas jugando y tiene 21 formas. O sea, no es lo mismo las necesidades, por ejemplo, los parámetros de consumo de energía para una vivienda, por ejemplo, que para un hospital o para un colegio, ¿verdad? Entonces, LEED se adapta a esas tipologías y tiene su herramienta. LEED evalúa 9 categorías, entonces son herramientas muy integrales. Muchas veces asociamos el tema de sostenibilidad con solo la parte ambiental, con que tiene que ver con árboles, con naturaleza, con biodiversidad,
y ese es uno de los componentes, ¿verdad? Como les digo, LEED evalúa 9 categorías, que va desde la ubicación del proyecto, que si el terreno estaba previamente desarrollado o no, cuáles van a ser los impactos en la biodiversidad, cómo va a ser el uso del agua en interiores y exteriores, la parte de energía, calidad del aire. O sea, es una cosa bien compleja. Bien flexible además, en todo caso. Flexible. Pero también bien exigente. Exigente porque sus estándares son estándares elevados, ¿no? Principalmente los que ha marcado la EPA, que es la Agencia Ambiental de Estados Unidos, y que es la que se ha adoptado en todo el mundo como normativa ambiental, ¿verdad? Entonces, los proyectos LEED, se puede decir, están apegados a esta normativa y estandarización internacional de muy alto nivel, ¿verdad? Y es internacional. Y es internacional, sí. Casa Guatemala es una herramienta que surge como respuesta a lo que estaba sucediendo con LEED. El sector residencial no estaba utilizando esta herramienta. Y pues es lo que más se construye en Guatemala, es donde más se puede ver esos impactos, en donde se puede tener un impacto social y económico para el país, ¿verdad? Entonces el Guatemala Green Building Council propone Casa Guatemala, es una herramienta de certificación igual de exigente que LEED, utiliza exactamente los mismos estándares, pero tropicalizada, digamos, a las necesidades, a las maneras constructivas, y demás para el mercado guatemalteco. ¿Y ese tercero que certifica en casa es local o también es...? De momento es local. Ajá. De momento existe, así como nosotros, existe Casa Colombia y Casa Brasil, y tenemos un intercambio ahí constante de experiencia de cómo ir mejorando los estándares. A lo que se refiere con la tercera parte es que no es alguien del proyecto quien se autodenomina como sostenible, sino que una persona ajena a su equipo de trabajo es quien hace la verificación. En este caso es el equipo técnico del Green Building Council el que hace esa verificación, pero no tenemos ninguna incidencia en el proceso. Para eso ellos se asesoran con personas que se acreditan con estas certificaciones y acompañan a los proyectos. Súper. Y otra certificación que tiene bueno, les decía, Casa evalúa 6 categorías. LEED 9, Casa 6, ¿verdad? Vemos que son bastante exigentes. Existe otra herramienta que se llama EDGE. EDGE fue creada por el Banco Mundial. El Banco Mundial, al ser un banco de desarrollo, lo que ellos buscan es la erradicación de la pobreza, y descubren, ¿verdad? No mágicamente, de que el sector inmobiliario, sobre todo la vivienda, tiene mucho que aportar para erradicar la pobreza. Entonces crean esta herramienta de certificación para poder colocar financiamiento a proyectos sostenibles que vengan a abordar ese tema. Entonces surge EDGE. EDGE es un poquito menos exigente, pero a veces da miedo decir eso, no es que sea más fácil o menos ambicioso. EDGE evalúa solamente 3 categorías, que es energía, agua y el carbono embebido en los materiales. Pero son 3, pero 3 muy demandadas, ¿verdad? Muy demandantes, retadoras para el proyecto. Esa herramienta ha sido súper bien recibida en el mercado. Van más de 25 proyectos ya certificados en Guatemala. En Casa tenemos un número similar, con 22 proyectos certificados, y LEED van 34 proyectos certificados. Pues yo creo que es un avance notable. Yo he seguido muy de cerca la trayectoria del GGBC aquí en Guatemala, y creo que es valiosísimo poder tener una orientación que nos permita de manera profesional y técnica cumplir con estos requerimientos, porque uno creería que solo con el amor y la visión de querer mantener ese equilibrio basta, pero la verdad es que no, porque en todo el proceso de construcción los mismos materiales, ¿verdad? Sí. Traen una huella que afecta definitivamente en mucho al medio ambiente. Se nos acaba el tiempo, pero a mí me gusta que nos queden temas pendientes, porque así vamos organizando otros espacios para poder llevarles a ustedes estos temas que tienen que ver directamente con nuestra forma de vida y sobre todo con la calidad de vida y las posibilidades de mejorarla. Así que, Pamela querida, infinitamente agradecida por tu presencia. Les invito a seguir las redes del GGBC, porque es increíble la cantidad de eventos y espacios que se abren a través del trabajo de Pamela y su equipo. Así que mil gracias, Pame, y mil gracias a todos quienes nos siguieron en este programa La Ciudad Viva. Nos vemos pronto. Chao, chao.